tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos iniciando nuestra clase de hoy, por favor. Voy a compartir una pantalla para ver en lo que habíamos quedado. Fueron algunos ejercicios de lo que es potencial eléctrico. Vimos algunos ejercicios, una formulita más simplificada de lo que habíamos visto en intensidad de campo eléctrico. Hoy desarrollamos el tema. Hoy vamos a desarrollar el tema. Denme un minutito. De lo que son, bueno, el tema de hoy, vamos a ver lo que son condensadores. Seguimos dentro de la misma unidad número 2. Nos decía en el chat Cristian Hernández, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos viendo. Este subtítulo es el que desarrollaremos hoy. Condensadores, en algunos libros, alguna bibliografía lo toma como capacitores. Según la definición, nos dice que estos son aparatos o dispositivos que sirven para almacenar carga eléctrica por poco tiempo. Un condensador lo forman dos conductores, entre ellos existe un campo eléctrico y una diferencia de potencial. Veamos qué más tenemos. Esta capacidad del condensador nos dice como en cualquier conductor, la capacidad de un condensador está dada por la unidad de carga eléctrica Q, que puede guardar o que puede almacenar, por la unidad de diferencia potencial. La unidad de diferencia potencial es el cálculo de potencial eléctrico que habíamos hecho, que lo representamos con la letra B dentilabial. Entonces las unidades a las que vamos a llegar es al faradio cuando hagamos la división de Coulomb, que es la unidad de la carga eléctrica, y la unidad del potencial, que es el voltio. Coulomb sobre voltio nos va a dar faradio. Igual que en los anteriores casos pueden haber los prefijos y sufijos que afecten a las unidades de las cargas, como veíamos, microcoulomb, nanocoulomb, podían ir expresados de ese modo. Lo mismo, pueden ser faradios o microfaradios. Para el sistema internacional, esas son las unidades que vamos a trabajar. Aquí hace un repaso un poquito lo que veíamos. La carga eléctrica va a dar la unidad de Coulomb para el sistema internacional, y el potencial en voltios. Esa división nos origina lo que es el faradio. Hay condensadores cilíndricos y condensadores planos. Vamos a ver la definición del más simple que es, y sobre ese tipo de condensador vamos a hacer ejercicio. Trata de lo que son condensadores planos. Nos dice que la capacidad de un condensador plano es directamente proporcional a la superficie de sus placas. Estamos hablando del área que tiene esta placa, e inversamente proporcional a la distancia de separación que hay entre las placas. Esto hablamos para corriente continua. Tenemos una fuente de energía, una batería, una pila, sale del borde positivo, llega a las placas del positivo, y por el lado negativo sale otro conductor a otra placa. Estas dos placas es lo que forman un condensador, un dispositivo que nos puede almacenar cargas por un determinado tiempo, que nos sirve para realizar disparos así violentos, donde no necesitamos almacenaje de carga de corriente eléctrica. La separación que hay entre esta placa que conecta al borde negativo con la que conecta al borde positivo pueden ser diferentes materiales. Vidrio, puede ser vacío, puede ser aire, puede haber papel, algún tipo de plástico, y eso va a variar un concepto que es el dieléctrico, que es el elemento que funciona como no transmisor de corriente. Otro esquema que nos muestra aquí, muy parecido a este, tenemos los conductores, las placas y el dieléctrico. El dieléctrico es el material que separa las placas.
Según el tipo de material que tengamos, a la formulita le va a afectar por una constante tau, que es el valor de la constante del dieléctrico, para cuando entremos a esta fórmula y calculemos condensadores en su forma simple. Esta formulita se la van a anotar. Esta es la fórmula para calcularle la capacidad a un condensador. Nos dice que es igual esta expresión de 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros, viene siendo un factor de conversión. Es un valor encontrado de forma empírica que tiene el valor de 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Este viene siendo un E sub 0 multiplicado en la fórmula por la letra griega tau, que es la constante dieléctrica. Lo obtenemos de una tablita, que la vamos a ver en la tabla, multiplicado por el área, que es el área de la superficie que tiene el condensador, y dividido entre la distancia de separación que hay entre las placas. Este valor, esta formulita y este valor lo pueden copiar a su formulario, lo vamos a ocupar. Y los diferentes valores de constante dieléctrica según el tipo de material, tenemos aquí para lo que son aires, gases, vacío, la constante dieléctrica no afecta en nada, tiene un valor de 1, aceite, valor de 4,6 y todos los demás valores que tenemos aquí, baquelita, un valor de 5. Por aquí, ¿qué material más tenemos? Cristal entre 5,8 y 7,6. Vidrio entre 5,4 y 10, papel 1,5, parafina 2,1, son los valores de la constante dieléctrica, son valores fijos de lo que es esa letra griega. Voy a volver a la formulita. Lo que es esta letra griega tau, que es la constante dieléctrica, es un valor fijo. Entonces, para cuando hacemos cálculos de capacidad de un condensador, lo que nos vamos a centrar es en calcular el área de las placas y generalmente buscar la distancia de separación. Con eso calculamos la capacidad de condensador, que va a estar dado en faradios o puede ir afectado por los múltiplos y submúltiplos, que generalmente se lo expresa en microfaradios. A través de la resolución de ejercicios vamos a ver cómo funciona la formulita esta. Después de calcular capacidades de condensadores de forma independiente, viene lo que son cuando los grupos de condensadores que forman circuitos de corriente continua con condensadores. Cuando aparecen más condensadores, interviene un término que se llama asociación. Lo que se procede es asociarlos, agruparlos, y esas agrupaciones se representan por un condensador que viene siendo el condensador equivalente o condensador total. Respecto a lo que son las asociaciones, nos dice cuando logramos conectar varios dispositivos eléctricos como los capacitores, estos se comportan como un todo, quiere decir como un solo sistema, es decir, como un sistema eléctrico. Es importante destacar que en un sistema de condensadores presenta una capacidad equivalente. Bueno, el condensador que representa toda la asociación se lo conoce como condensador equivalente, y cuyo valor dependerá del tipo de acoplamiento que se realice. Voy a pedirle que a su cuadernito de apuntes esta formulita la vamos a anotar como fórmula base en cuanto a la capacidad de condensadores. Nos dice la capacidad de condensador es igual a la carga que almacena dividido entre la diferencia potencial de la fuente, o dividido entre el potencial de forma más sencilla. Y en función a los tipos de acoplamiento pueden haber asociación de condensadores en serie, como también pueden haber asociación de condensadores en paralelo. La clase de hoy me interesa básicamente que se pueda reconocer, bueno, además de calcular capacidad de un condensador simple, de un solo condensador, pero lo que también me interesa es que se pueda reconocer si se trata de una asociación de condensadores en serie o si se trata de una asociación, de condensadores en paralelo. Para eso, cuando veamos las características y definiciones de cuándo están asociados en serie y cuándo en paralelo, para eso voy a pedirle su atención. La definición para cuando los condensadores estén asociados en serie. Nos dice
dos o más capacitores, hace referencia a dos o más condensadores, se encuentran en serie, la condición nos dice, si se acoplan uno a continuación de otro formando una rama. ¿Qué quiere decir? Si se acoplan, se conectan uno a continuación de otro, pero sobre un mismo conductor, sobre una sola ramificación. Nos dice aquí en la figura adjunta la carga Q sub T hacia todas las placas, se transmite hacia Micrófono, compañero, por favor. y por igual, gracias a la inducción eléctrica, asimismo la tensión, que es el potencial total de la batería, se reparte entre todos. Lo que nos da la definición no es más que las propiedades que rigen para cuando estén asociados en serie. Pero repito, la principal característica, voy a ver si está la imagen, la principal característica es que los condensadores van colocados uno a continuación de otro. ¿Qué quiere decir? Tengo una batería, corriente continua, borde positivo, negativo. El recorrido que hace la corriente sale del borde positivo, va por un conductor, llega a este condensador que lo estamos llamando C sub 1, pasa este condensador, va al condensador C sub 2, al condensador C sub 3, hasta llegar al borde negativo de la corriente. Lo que nos decía la definición era básicamente, hacía mención a estas características que rigen para cuando ellos están asociados en serie. Pero lo que yo les decía, que lo que me interesa para esta clase de hoy es que se pueda reconocer si un sistema está en serie o si está en paralelo. ¿Cómo voy a reconocer cuando está en serie? La condición es esta: un solo conductor, y sobre ese conductor van colocados los condensadores, uno a continuación de otro, pero sobre ese conductor. Las características que van a regir son estas, cópiensela por favor. Esta es la formulita, fíjense, la fórmula básica para calcular capacidad de condensadores, la que hemos visto, siempre va a ser igual a la carga Q sobre el potencial. Y de esta formulita se derivan estas tres características. Primera característica nos dice, cuando el sistema de condensadores esté en serie, la carga total de todo el sistema, va a ser igual a la carga del condensador 1, asimismo va a ser igual a la carga que hay en este condensador 2, y también va a ser igual a la carga que hay en este condensador 3, la carga que puede almacenar este condensador 3, van a ser iguales a la carga total que nos puede proporcionar esta batería. ¿Esto por qué? Porque ellos están en serie. Es lo que nos dice las características para condensadores que están en serie. Entonces, esta formulita se la anotan. Si se fijan ustedes, esta fórmula corresponde al numerador que tenemos en la formulita básica. La segunda característica hace referencia a lo que tenemos en el denominador. ¿Qué nos dice la segunda característica? El potencial total de todo el sistema, que viene siendo justamente el potencial que suministra la batería, va a ser igual a la suma de los potenciales que llega a este condensador 1, más el potencial que llega a este condensador 2, por eso aquí aparece un B sub 2, más el potencial que llega a este condensador B sub 3. Entonces el potencial total siempre va a ser igual a la suma. La tercera característica habla y hace referencia a lo que es la capacidad del condensador. ¿Qué nos dice la tercera característica? Que cuando quiero yo calcular la capacidad de todo este sistema, voy a poner esta expresión: 1 sobre la capacidad equivalente o capacidad total es igual a la suma inversa, si quieren llamarle, de 1 sobre la capacidad de cada uno de los condensadores que estén presentes en el circuito. Vale decir, tengo 3 condensadores que tienen su capacidad de almacenaje cada uno. Capacidad del condensador 1, capacidad del condensador 2 y capacidad del condensador 3. ¿Cómo calculo la capacidad total? Voy a poner 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre el C sub 1 más 1 sobre la capacidad del condensador 2 más 1 sobre la capacidad del condensador 3. Estas 3 formulitas, por favor, escríbanselas para cuando trate los condensadores que estén asociados en serie. La otra forma de asociar condensadores es en paralelo.
Algunas bibliografías reconocen como una asociación de condensadores mixtas, que dentro de un circuito grande hay una parte que está en paralelo y otra parte que está en serie, pero no es más que otra cosa que una de las dos definiciones de lo que son condensadores en serie y condensadores en paralelo. En la mayoría de los ejercicios no se encuentra casi un sistema que sea solo serie y un sistema que sea solo paralelo. Siempre hay de los dos tipos. Si quieren, se ajusta más a la definición de condensadores asociados de forma mixta, pero la definición básicamente es esa. ¿Cómo reconocemos los series? Un solo conductor, y sobre ese conductor vamos colocando uno a continuación de otro los condensadores. No sé si ya tenemos copiado, por favor, esta formulita a sus apuntes. Es importante que lo tengamos. Y este gráfico también, bueno, lo vamos a necesitar, es bueno que lo tengan. ¿Me confirman para que sigamos viendo otro tipo de asociación? El gráfico, me falta, ingeniero. Ya, perfecto. Para el gráfico, mientras van copiando ustedes, esto de aquí es posible representarlo de este modo. Bueno, me va a complicar más hacerlo en el Zoom, pero voy a intentar. Mientras van copiando los demás. Esto es algo así más o menos, donde aquí está el borne del lado positivo. Y por aquí está el borne del lado negativo, que esta es la forma en cómo representamos una fuente de energía. Aquí va a estar el condensador C1, el subíndice el 1, por si acaso. Aquí va a estar el condensador C2. Aquí lo voy a modificar esto. Y por aquí va a estar el condensador C3. Fíjense, mientras van copiando, bueno, este grafiquito que generé aquí representa más o menos esto que hemos tratado de mostrar aquí en 3 dimensiones, que es el recorte de una imagen de un libro. Pero la forma en que representamos viene siendo esta de aquí. Una barra larguita con una barra más corta representa una fuente de energía, una batería. Aquí tenemos estas dos barritas paralelas, condensador 1, condensador 2, condensador 3. Y lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Esta formulita que ustedes la tienen a sus apuntes, copiada, esta formulita puede aplicar de forma individual, generalmente va a aplicar de forma individual. Misma fórmula para calcular esta capacidad, la misma fórmula se ocupa para calcular esta capacidad y la misma fórmula se ocupa para calcular esta capacidad, los valores de C1, C2, C3. ¿Cuál es la diferencia? Cuando querramos calcular la capacidad del condensador 1, la fórmula la vamos a expresar de este modo. Vamos a decir, la capacidad del condensador 1 es igual a ¿qué? Aquí va a aparecer una barra de división. Y aquí arriba, ¿qué voy a tener? Perdón, lo voy a hacer por acá.
Y aquí arriba, ¿qué va a tener? Va a tener la carga que almacena el condensador 1, Q sub 1, dividido entre el potencial que le llega al condensador 1. Fíjense, la fórmula es exactamente la misma, pero se está adaptando para cada condensador. Capacidad del condensador 1 es igual a la carga que almacena este condensador 1 dividido entre el potencial que le llega al condensador 1. Lo mismo puede hacerse para el condensador 2. Capacidad del condensador 2 igual a la carga que almacena el condensador 2 dividido entre el potencial que le llega al condensador 2. Y fíjense lo que pasa con las cargas para que nos vamos ya interiorizando un poquito para cuando resolvamos ejercicio. Esta carga Q sub 1 es la que almacena el condensador 1, que está por aquí escrito Q sub 1. Nos dice cuando están en serie, estas cargas son iguales a la que suministra la fuente de energía. Entonces nosotros vamos a poder darnos cuenta para resolver ejercicio buscando las características que son comunes. ¿Cuál es la característica común? Para el caso cuando están en serie las asociaciones, la carga es la misma, Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q sub 3, más los potenciales, el potencial total que suministra la fuente es igual a la suma de los potenciales que va a llegar aquí, o vale decir, este potencial total se distribuye entre estos tres. Un potencial llegará aquí, otro potencial llegará aquí y otro potencial llegará aquí. Vamos copiando, no sé si ya lo tenemos más su gráfico para que veamos la otra definición. O sea, el otro tipo de asociación, que es la asociación de condensadores en paralelo. Yo ya lo tengo, ingeniero. Perfecto, gracias. Voy dándole a la siguiente diapositiva. Y ahí nos hace mención a lo que son condensadores, asociación de condensadores en paralelo. Nos dice lo siguiente: si conectamos las placas de un condensador a un mismo borne, a un mismo polo, de modo que se observe una derivación en el camino de las cargas, ya habla de derivaciones, entiéndase esto como ramificaciones, se dirá que el sistema está acoplado en paralelo, verificándose que la carga total Q se reparte entre todos los capacitores, entre todos los condensadores. Asimismo, se observa que la tensión o los potenciales que todos soportan es la misma. Luego, y ahí nos da la imagen, la gráfica, que de forma resumida esa definición es esto. Lo mismo, tenemos aquí un dibujito en 3 dimensiones. Aquí tenemos la fuente de energía, una batería que tiene un potencial que es el potencial total. Sale un conductor del borne positivo, llega a este punto y aquí se reparte, se ramifica. Una parte de la corriente se viene hacia el condensador 1, una parte de la corriente se va por el condensador 2 y una parte de la corriente se va por el condensador 3. Pasan estos condensadores, se vuelven a unir lo que viene del condensador 1 con lo que viene con el conductor que viene del condensador 2 y con el conductor que viene del condensador 3. Se unen aquí nuevamente, viene un solo conductor y se van hacia el borde negativo. ¿Qué es la diferencia con la asociación de condensadores, en serie? Que aquí no hay un solo conductor, sino que hay ramificaciones. Viene el conductor, hasta aquí es uno solo, y aquí ramifica por un lado para este condensador, por otro para este condensador, por otro para este condensador. Esas ramificaciones hacen que esto sea una asociación en paralelo. Cada condensador o grupo de condensadores está conectado, están colocados en diferentes ramificaciones. Cuando se trate de una asociación de este tipo, de asociación en paralelo, las formulitas o propiedades, o si quieren características que rigen, van a ser las siguientes. Basándonos en la misma fórmula, capacidad, fórmula base, capacidad del condensador igual a la carga sobre el potencial. Tenemos, primer característica, habla sobre las cargas. Fíjense, hace referencia la primera característica sobre la carga de los condensadores. Nos dice que la carga total de todo el sistema es igual a la sumatoria de las cargas que puede almacenar cada
condensador. ¿Por qué? Porque están en paralelo. En el anterior caso, si recuerdan y se fijan sus apuntes, las capacidades eran iguales a la total que suministra la fuente. En este caso no. La carga total del sistema o que suministra la fuente es igual a la suma de las cargas que almacena cada condensador. Carga total igual a la carga que hay en el condensador 1, igual más a la carga eléctrica que hay en el condensador 2, más la carga que hay en el condensador 3. Segunda característica hace referencia al potencial, a esto que tenemos en el denominador. Nos dice que el potencial total que suministra al sistema esta fuente de energía es igual al potencial que le llega a este condensador, a su vez es igual al potencial que le llega a este otro condensador, y también es el mismo potencial que le llega aquí. No hay diferencia. Cuando están en paralelo, el potencial total le llega íntegramente aquí. Tercer característica, la capacidad de los condensadores, cuánto almacena cada condensador. Tenemos C sub 1, C sub 2, C sub 3, y la capacidad total o la que representa esta asociación va a ser igual a la suma de las capacidades, suma directa. Ya no hay suma inversa como en el anterior caso de la suma de las capacidades cuando estén en serie. En este caso es suma directa, capacidad del condensador 1 más capacidad del condensador 2 más capacidad del condensador 3. Hasta ahí se va comprendiendo cuándo están en serie y cuándo están en paralelo. Por favor, escuchamos comentarios si hay dudas, algún tipo de dudas respecto a esto que estamos viendo hasta aquí. Mientras los demás van copiando, por favor, estas formulitas las vamos a ocupar. Es bueno que lo lleven a su formulario, estas formulitas. Y van a darse cuenta que a medida que hagamos ejercicios de este tipo de condensadores, de este tipo de circuitos, tanto series, paralelos y mixtos, van a darse cuenta que se van a ir familiarizando con estas formulitas. ¿Qué nos sirve como referencia o ayuda para resolver ejercicio? Poder reconocer los circuitos primero si están en serie o paralelo, y en función a eso nosotros relacionamos y buscamos cuál es la característica común. Por ejemplo, para cuando están en paralelo, una vía de salida siempre me significa saber que el potencial total es igual en todos los potenciales. Puede venirme como dato este potencial total y no conocer ninguno de estos potenciales, ni cuánto vale V sub 1, ni cuánto vale V sub 2, ni cuánto vale V sub 3. Pero por definición yo voy a saber que el potencial total es el mismo potencial para cada uno de estos condensadores. O sea que el potencial V sub 1 es igual al potencial total. El potencial V sub 2 es igual al potencial total. El potencial V sub 3 es igual al potencial total. Ese razonamiento es el que vamos a utilizar a lo largo de todo este subtítulo. Así que mientras vamos haciendo práctica nos vamos a ir familiarizando. Termínenlo de copiar esto para que continuemos, por favor. Vamos a ver un par de ejercicios sencillitos por hoy, y después la siguiente clase nos vamos a dedicar netamente a resolver, vamos a continuar resolviendo ejercicios de este subtítulo. ¿Me confirman si ya lo tienen copiado hasta ahí, por favor? Falta el gráfico. Bien, bien, esperamos. Yo lo tengo, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora continuamos, Veamos cómo funciona la primera formulita que vimos para calcular la capacidad de un condensador. Nos dice como parte del enunciado, ejercicio número 1, un condensador está formado por dos láminas circulares de 12 centímetros de radio, separadas por 3 milímetros de aire, punto y coma. Calcular su capacidad de microfaradio, y nos da como dato la constante dieléctrica es igual a 1 para cuando la separación entre las placas es aire. Son 3-4 líneas del enunciado, cópienlo por favor. La resolución es muy cortita, y ahí vamos a ver cómo se procede a calcular la capacidad de los condensadores teniendo los demás datos. Cómo funciona la formulita, esa fórmula empírica que tenemos al inicio: capacidad igual a la constante dieléctrica por el área dividido entre la distancia.
y además que le afecta el factor de conversión, el valor de 885 por 10 a la menos 12 faradio sobre metro, que viene siendo ese E sub 0. Vamos copiando este enunciado a sus apuntes y vamos a ver la resolución de este ejercicio a través de un video. Mientras esté reproduciéndose el video, voy a continuar con la cámara apagada y voy a silenciar mi micrófono para evitar que tengamos un audio entrecortado. Voy dándole a la reproducción. Tenemos aquí el ejercicio. Voy a silenciar el micrófono y le doy continuar. Número 1, nos dice el enunciado: un condensador está formado por dos láminas circulares que tienen un radio de 12 centímetros, separadas por 3 milímetros de aire. Y nos dice calcular la capacidad en microfaradios. Lo que nos pide es la capacidad. Tenemos un conductor, las dos placas que están aquí. El otro conductor, ya sea positivo o positivo, corriente continua, llegan a las placas, el elemento que separa las placas, en este caso puede ser vacío o aire, que es el dieléctrico, para lo cual tiene un valor de tau igual a 1. El radio, que nos dice que tiene igual a 12 centímetros, no es otra cosa que, voy a hacer el gráfico así, este es el que tiene su radio, que son los 12 centímetros. Y la separación entre estas placas son los 3 milímetros. Para calcular la capacidad, el condensador nos dice que la capacidad es igual de forma empírica al área sobre la distancia de separación entre las placas, multiplicado por un factor de conversión de sub 0 por el valor de la constante dieléctrica. Para este ejercicio nos dice que la capacidad la quiere en microfaradio. Vamos a ordenar un poquito en función a los valores que conocemos. Este factor de conversión es un dato fijo, viene dado, en su formulario lo pueden tener, que es igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradio sobre metro. Por tau, una constante dieléctrica, para aire vacío igual a 1, no tiene que dar. El área, ¿cuánto es el área? Es el área de la placa. Como calculamos el área de una circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí voy a tener pi por el radio al cuadrado, que el radio ¿cuánto vale? Son 12 centímetros, lo llevo a metros, igual a 0,12 metros elevado al cuadrado. Entre la distancia, ¿cuál es la distancia? La separación que tenemos entre placa y placa, que son 3 milímetros, expresado en metros, igual a 0,03 metros. De aquí las unidades, metro con metro, se me hace el metro cuadrado, con el cuadrado del numerador cuando este afecte al número y también afecta a la unidad. Cuando afecta a la unidad, se me va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un valor de la capacidad, si hago multiplicación, 8,85 por 10 a la menos 12 por pi por 0,12 al cuadrado, me va a quedar un valor de 1,33 por 10 elevado a la menos 10 para invertir la unidad de la capacidad del condensador en microfaradio. Entonces hago la conversión y digo
que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio, lo mismo que la conversión de microcoulomb a coulomb, ¿no? Es simplemente la afectación del sufijo. Un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio. Tengo que fijarme de que los faradios se me vayan a simplificar, donde voy a poner en el numerador o en el denominador. Lo que busco es simplemente que se simplifiquen. Y cuando haga estas operaciones, me va a dar el valor de 1,33 por 10. Cuando sube el numerador es como que se hace positivo y viene y me le resta el menos 10. Menos 10 más 6 me va a quedar menos 4 unidades microfaradio. Ese es el valor de la capacidad del condensador en estas situaciones. Este tipo de ejercicio no tiene mucha variante con un solo condensador. Podría ser que nos dé la capacidad del condensador y con esa capacidad del condensador nos pida cuál es la separación, o podría darnos otros datos y nos dicen tiene cierta capacidad a tal separación, cuánto es el valor del dieléctrico. No es más que trabajar con esta formulita empírica donde tenemos los valores que intervienen, pueden ser áreas, distancias, separaciones, la constante de conversión, el factor de conversión, el subcero, la constante dieléctrica. Y qué variante más puede ser que las placas, en vez de ser circulares, sean de forma rectangulares o cuadradas. No variará mucho en cuanto a la resolución de ejercicio. Son todas las variantes que pueden haber. Bien, esa es la forma, cómo se utiliza la formulita para calcular lo que son capacidades de los condensadores. Muy rara vez nos tocará calcular capacidad de condensadores. Ya en la mayoría de los casos nos dan de datos la capacidad de los condensadores en lo que son los circuitos de corriente continua y nos piden ver los tipos de asociaciones que se están realizando y calcular capacidades de condensadores equivalentes. De todos modos, así funciona la formulita. Ahí tenemos los valores, el tau, la constante dieléctrica, el factor de conversión de 885 por 10 a la menos 12, y lo único aquí es calcular área, dividir entre la separación que hay entre las placas. Las unidades hay que uniformizarlas, metros cuadrados arriba en área y también en metros la separación de las placas. Cópiense este ejercicio y vamos a ver algún ejercicio donde podamos ver los diferentes tipos de asociaciones que se pueden dar. Un minutito para que terminen de copiar y paso a una siguiente diapositiva. Una consulta, ingeniero. Sí, escuchamos. Donde dice, ¿no?, la constante de permisividad, la fórmula es fuerza sobre metro, ¿no? Ya, el 8 por 5, 12. Sí, no, la fórmula es faradio sobre metro. Esta es según la... Sí, es la abreviación de faradio, por favor, que es la unidad de medida de lo que son los condensadores, capacidad de condensadores. Faradio sobre metro. Usted eso, los faradios directamente lo hizo, ¿no? Porque tengo una fórmula donde me indica que es, digamos, la C al cuadrado dividido por newton sobre metro al cuadrado, ¿no? Ah, ya, no, es otra formulita, esa es La otra. carga. La constante de Coulomb que manejábamos antes, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, no. Esa es otra constante. Este valor de E sub 0 viene siendo directamente este valor, es un dato, este valor es fijo, es una constante, es un factor de conversión. Y sus unidades son estas, ya por definición vienen. Ya, no se vayan a confundir con la otra constante. Ah, ya, no, está bien. Aquí el cálculo es independiente, lo único que calculamos aquí son áreas y distancias de separación.
Pero repito, les decía, los cálculos de este tipo son poco frecuentes, más nos vamos a ir o nos vamos a centrar en lo que son las asociaciones de condensadores. Ahí se les exige mucho razonamiento, es por eso que en los ejercicios que desarrollemos al inicio vamos a ir planteando algunos circuitos muy sencillos y de ahí de forma gradual se van haciendo un poquito más largos, pero el razonamiento que se va a utilizar para resolver asociación de condensadores básicamente es el mismo y conviene de cuando está en una fase inicial entender el razonamiento. Si ya copiaron esto, por favor, voy a pasar a mostrarles en pantalla otro enunciado que se lo copian a sus apuntes y le acompaña un gráfico. El gráfico más lo van a copiar, por favor. Nos dice lo siguiente. Ejercicio número 2. Estamos dentro de la unidad de potenciales eléctricos, el subtítulo de condensadores. En el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total del sistema realizando el gráfico del circuito equivalente, y además hay que calcular el potencial eléctrico que llega al condensador número 2, vale decir el C sub 2. Lo que hay que calcular ahí es un valor del B sub 2, que es el potencial eléctrico que llega a ese condensador número 2, coma, si capacidad del condensador 1, C sub 1, es igual a 4 microfaradios, capacidad del condensador 2 es igual a 2 microfaradios, está por aquí, y capacidad del condensador 3 es igual a 3 microfaradios. El potencial total que nos suministra la fuente de energía son 12 voltios. Este de aquí es el gráfico del circuito del que partimos. Cópienlo, por favor, este enunciado. Le damos un par de minutitos para que copien, más el gráfico, cópienlo. Cuando ya lo tengamos copiado, me confirman para que veamos la resolución de este ejercicio y ahí explicamos algunos detallitos más. Veamos la resolución, por favor. Voy a silenciar después de darle reproducir al video donde nos muestra la resolución. Número 2. Nos dice el enunciado en el circuito que se muestra en la siguiente figura. Nos pide calcular la capacidad total del sistema graficando el circuito equivalente. Nos pide una capacidad C sub T y además el potencial eléctrico que llega al condensador número 2, vale decir el B sub 2, nos pide esos dos valores. ¿Cuál es el gráfico? El gráfico es el siguiente. Aquí tengo la fuente de energía, que es el potencial total, que son los 12 voltios. Tengo un condensador C sub 1 que vale, C sub 1 vale 4 microfaradios. C sub 2 vale 2 microfaradios. Y en una diagonal, un conductor en diagonal que está ubicado en este sector, vamos a tener un condensador C sub 3 que tiene un valor de 3 microfaradios. Ese es el circuito, ese es el gráfico, no tiene medidas, simplemente en sus apuntes, en su cuaderno, lo hacen de modo proporcional, que se pueda apreciar detalles, no muy compacto el dibujo, no muy pequeño, ya que en cada condensador aparecen algunos datos más, como ser este condensador C sub 1 tiene un potencial que es B sub 1, además tiene una carga Q sub 1, lo mismo el C sub 2
tiene un potencial V sub 2, que justamente esta es una de nuestras incógnitas. Nos está pidiendo cuánto es el potencial que le llega a ese condensador, además que tiene una carga en ese condensador que se llama Q sub 2. Para el caso del condensador 3, lo mismo. Tiene un potencial que es V sub 3 y tiene una carga que es Q sub 3. Por eso que les digo, el gráfico no los hagan muy compactos, tampoco necesitan un gráfico con dimensiones exageradas, simplemente poder, que nos permita poder realizar las anotaciones cuánto es el valor de la capacidad del condensador, en algunos casos cuánto el potencial o cuánto el valor de la carga. Para cada condensador se aplica la formulita general que nos dice capacidad del condensador es igual a la carga que puede almacenar sobre el potencial que le llega a ese condensador. Esta es la fórmula genérica. Sobre esta fórmula genérica, recordemos un poquito, van tres características que rigen o fórmulas para asociaciones en serie y van tres características para asociaciones en paralelo. Para cada caso se va a aplicar las diferentes características que tenemos. Estos gráficos nosotros los podemos ir trabajando hasta llegar a graficar lo que es el circuito equivalente. El circuito equivalente es un circuito más simplificado, más reducido en cuanto a cantidad de condensadores, pero que representa exactamente a este gráfico inicial. Además de eso, nosotros podemos realizar algunas variantes dentro de tramos de conductores que no tengan ningún tipo de elemento, como en este caso condensador. Por ejemplo, de este tramo, voy a resaltar un poquito, de este tramo hacia este punto, en este tramo de conductor que tenemos, no tengo ningún elemento, no tengo ningún condensador. Lo propio, si me voy y analizo de este nudo a esta unión de más de dos conductores, se la conoce en esta parte de condensadores o circuitos, se la conoce como nudo. Donde llegan más de dos conductores se conoce como el término de nudo. Cuando en un nudo del cual sale un conductor no tengo ningún elemento, vale decir, hasta este punto, voy a hacer una flechita simplemente para mostrar que en todo este tramo no tengo ningún elemento, puedo alargar o achicar algunos conductores donde no tenga la presencia de condensadores. ¿Qué quiere decir? Que este gráfico lo puedo fácilmente representar de otro modo, que vendría siendo exactamente el mismo. Voy a tratar de conservar las mismas dimensiones del gráfico, donde voy a poner por este lado la fuente de energía, por este otro lado voy a graficar nuevamente los condensadores del C1 y además le voy a poner el C2. Y este conductor, este tramo de conductor lo voy a desplazar a este punto y este tramo de conductor lo voy a desplazar a este punto, vale decir que me va a quedar ese conductor, lo voy a poner de forma vertical para mostrarles simplemente la variante que sí es permitida y no afecta en nada al circuito, y por aquí coloco el condensador 3. Este gráfico es exactamente igual a este gráfico, en vez de utilizar esta línea en diagonal que puede llevarnos a querer confundir en el planteamiento de los ejercicios, porque lo más difícil o complicadito que vamos a tener es poder reconocer si son circuitos en serie o si son circuitos en paralelo. Generalmente cuando están acomodados de este modo, tenemos la fuente de energía, sale la corriente por el borde positivo, recorre este punto, hace una ramificación para aquí y sigue otra ramificación para acá.
condensadores que están en ramificaciones diferentes, dijimos que son asociaciones en paralelo. Este grupo de condensadores con este C3 están asociados en paralelo. A su vez, el C1 con C2 tienen una asociación en serie. Entonces, reconocerlo bajo esta disposición, si quieren, de formas rectangulares, clarifica un poquito la idea a la hora de reconocer si son asociaciones series o si son paralelos. Simplemente un tema de convención, si alguien prefiere trabajarlo de este modo, queda en total libertad de poder hacerlo. Para este caso tengo una asociación de condensadores que le podemos llamar mixtas, vale decir, voy a encerrar en una nubecita, estos están asociados en serie y a su vez lo que me resulte de este grupo con el C3 van a estar asociados en paralelo. Vamos planteando la solución y voy a decir que voy a trabajar primero los que están asociados, la asociación de condensadores en serie. ¿Cómo se comportan los condensadores cuando están en serie? Hay una formulita para una de las características para cuando están asociados en serie. Me dice es justamente la tercera característica. 1 sobre la capacidad total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. De ese modo está escrito en su formulario, en la parte de teoría. Vamos a desarrollar esta formulita, pero adaptándola a la situación que tenemos. De forma genérica tenemos para asociar una situación de 3 condensadores. De manera particular, mi asociación está compuesta por 2 condensadores, por lo tanto la formulita se acortará hasta este punto. ¿Qué le voy a llamar? No voy a decir que va a ser el cálculo de la capacidad total de condensadores, no estoy todavía en esa etapa. Estoy haciendo un sector del circuito, no estoy haciendo todo el global o la totalidad de los condensadores. Por lo tanto, voy a llamarle mi fórmula, la modifico un poquito, 1 sobre la capacidad de los condensadores en serie. Estoy trabajando con este grupo, voy a llamar así. Capacidad de los condensadores en serie es igual a que 1 sobre los condensadores que intervienen para esa asociación. Tengo condensador 1 y condensador 2. Entonces, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Le pongo valores. 1 sobre C/S, control de C1 vale 4 microfaradios más 1 sobre C2 que vale 2, lo que puedo hacer aquí, un cuarto más medio, pero no olvidemos de vista que el elemento que busco lo tengo en el denominador. Hago operación por común denominador, hacer 4 dividido entre 4, 1 por numerador, 1 más 4 dividido entre 2, me dará 2 por 1, son 2 y 2 a suma, me sale que es igual 3 por el numerador y 4 por el denominador. Lo voy a reescribir, lo que me va quedando 1 sobre C/S es igual a 3 cuartos. Si yo hago una división directa me da un valor de 0,75, pero fíjense, 0,75 que es igual a 1 sobre C/S. Pero yo aquí lo que necesito es el valor de C/S en el numerador, no en el denominador. No lo necesito el denominador. Entonces, C/S es igual a aquí. Invierto, no todo lo que está en el numerador lo mando al denominador y lo que está en el denominador lo mando al numerador. Va a ser igual a 4 tercios. Es lo mismo que dijese C/S sobre 1, ¿no? Pero este 1 que está en el denominador se obvia, no se lo escribe. Y este valor me va a dar que es igual C/S es igual a 4 entre 3 me da 1,33. ¿Qué unidad estoy trabajando? Microfaradios. O sea que el valor de este condensador que representa a los que están asociados en serie es igual a 1,33 microfaradios. Gráficamente, ¿qué me significa eso? Me quiere decir que si yo tengo el circuito, lo voy a hacer un poquito más chico por un tema de espacio, no es que el circuito se va achicando, simplemente
mostrar lo que ha sucedido. Tengo la fuente de energía, positivo, negativo, potencial igual a 12 voltios. El C3 no ha pasado nada todavía, sigue intacto, pero estos dos condensadores, C1 y C2, van a ser reemplazados por su equivalente, en este caso, que se llama C+S. Este condensador C+S tiene una carga que se llama Q+S y también tiene un potencial que se llama B+S. Lo mismo, ¿no? C3 tiene una carga que es la Q3 y tiene un potencial que es B+3. Sigamos haciendo operaciones. Yo tengo el valor de este condensador que representa la serie y vale 1,33 microfaradios. Si me fijo entre el C+S y el C+3, tengo una asociación que ahora va a estar bajo otra disposición, ya no es serie esa disposición. Tenemos que entre este condensador y este condensador de aquí hay una asociación en paralelo. ¿Qué me dice la formulita? ¿Cómo se comportan la asociación de condensadores cuando están en paralelo? Justamente para cuando se trata de asociación en paralelo, la tercera característica sigue con asociación en paralelo. La tercera característica me dice que el C+P es igual a C+1 más C+2 más C+3, la fórmula genérica. Esta fórmula genérica, del mismo modo, viene contemplando la situación de tres condensadores. En la situación que tenemos nosotros tenemos un C+3 y un C+S. Solamente tendríamos dos condensadores. La escribo la formulita utilizando los términos que tengo en el ejercicio. Aquí sí voy a llamarle C+T, ya no voy a llamarle C+S ni C+P. Voy a llamarle C+T porque es la última operación que hago. Después de asociar estos dos, se elimina uno de los conductores y el condensador resultante o equivalente se dibuja sobre uno de los dos conductores y va a ser el último condensador en quedar, que ese es el condensador total. Por lo tanto, voy a llamarle C+T. Es igual a la suma de que tengo por este lado igual a C+S más el valor de C+3. Si le cargo valores, C+S vale 1,33 más el valor de C+3, me fijo los datos, y es igual a 3. Entonces, voy a tener que C+T es igual a 4,33 microfaradios. Voy a graficar. Sigo por aquí. Con el valor del potencial total, que es igual a los 12 voltios. Y cuando asocio en paralelo, estos dos se vienen a representar por uno solito, que viene siendo C+T. ¿Cuánto vale C+T? Lo hemos calculado. C+T vale 4,33 microfaradios. Este es el circuito equivalente. Este de aquí recibe el nombre de circuito equivalente. Es una de las cosas que nos pide, y nos pide en el enunciado la capacidad total. La capacidad total viene siendo esta aquí. Este condensador tiene la capacidad de almacenar una carga que se llama Q+T. Si necesitara ese dato, lo podríamos calcular,
Creo que en el ejercicio no va a ser necesario, pero vemos cómo se hacen las operaciones en algunas situaciones en las que sí va a ser necesario calcular. Me voy a la formulita genérica. Esta formulita genérica se adapta a todos los tipos de ejercicios que voy a tener. En este caso va a ser la fórmula genérica es igual a CQ sobre B, pero yo la quiero adaptar a esta situación. C sub T igual a Q sub T sobre B sub T. De aquí conozco cuánto es B sub T, justamente son los 12 voltios, C sub T son los 433 y Q sub T es justamente lo que no conozco y voy a despejar Q sub T es igual a ¿qué? Al valor de C sub T por el valor de potencial total. Si le reemplazo valores que voy a tener ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale C sub T? Vale 4,33 microfaradios. Para hacer operaciones esto lo llevo a faradio y digo que un microfaradio vale 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. De ese modo consigo que se simplifique. De ese modo consigo que se simplifiquen estos microfaradios y me quede en el numerador la unidad del faradio. ¿Y cuánto vale el valor de B sub T? Potencial total son 12 voltios. Cuando yo hago esas operaciones me va a dar un valor de 5,196 por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Por qué me queda coulomb? No perdamos de vista que el faradio, cuando yo hago operaciones con capacidad de condensador, es igual a coulomb sobre voltio. Eso me da faradio. Esto de aquí es igual a coulomb sobre voltio. Y lo que voy a hacer, operaciones coulomb sobre voltio multiplicado por voltio en el numerador, se me simplificarán este voltio con este aquí y me quedan de unidad del coulomb, que para el sistema internacional es la unidad en la que medimos lo que son las cargas eléctricas. Tengo resuelto el inciso. Bueno, el primer inciso, la primera pregunta que nos pide. Para calcular el potencial de sus dos, por favor, atendemos un poquito ahí. Y hacemos el siguiente razonamiento. Nos está pidiendo del gráfico solamente este potencial de aquí, no le interesa nada más. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. De este último gráfico que hicimos, me vengo de atrás hacia adelante, haciendo una retrospectiva, qué cálculos fui haciendo en función a los gráficos. Y fíjense la siguiente figura. Este condensador me representa a una asociación de dos condensadores que trabajan en paralelo. Al condensador C sub 3 y al condensador C sub S. Este de aquí me representa a estos dos que están en paralelo. ¿Qué me dice la segunda característica de condensadores que están asociados en paralelo? Me dice, cuando tengo asociación en paralelo, la segunda característica me dice que B sub T es igual a B sub 1 igual a B sub 2 igual a B sub 3. Eso me dice la segunda característica. Para este caso solo tengo dos condensadores. Tengo el C sub 3 y el C sub S, la formulita que había hasta ahí. Pero me dice que el potencial total es igual al potencial de cada condensador. Vale decir que el valor de B sub S, que lo tengo por aquí, lo voy a escribir más aquí un ladito, B sub S, es igual a 12 voltios. ¿Por qué? Porque este está en paralelo con este condensador, por lo tanto igual al potencial total. Eso me dice la segunda característica. Este valor de B sub 3, aquí le voy a poner el C sub 3, y por aquí lo voy a escribir el B sub 3. El valor del potencial de condensador 3 igual es 12 voltios. ¿Por qué? Porque está asociado en paralelo respecto al otro condensador. Entonces el potencial total es igual en todos los casos. O sea que si por definición yo sé que el valor de B sub S es igual a 12 voltios,
aplico esta fórmula genérica para este condensador de aquí y me dice que la capacidad de los condensadores en serie es igual, fíjense, estoy utilizando esta formulita, capacidad de los condensadores en serie es igual a la carga de los condensadores en serie sobre el potencial que le llega a esos condensadores en serie. ¿Qué es dato? La capacidad de todos los en serie, la tengo C sub S, el potencial, por definición acabo de ver que ese potencial es igual al total, y de aquí voy a despejar Q sub S, que es igual a C sub S por B sub S. Entonces, Q sub S, ¿cuánto vale? El valor de los condensadores en serie vale 1,33 microfaradios. Dijimos que esto lo convierto en un microfaradio, 1 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por B sub S. B sub S en este caso son los 12 voltios. Estos microfaradios se simplificarán y me va a quedar un valor de Q sub S igual, un valor de Q sub S me va a quedar un valor igual a 1,596 por 10 a la menos 5. ¿Cómo? Voy a verificar el valor. Bien, ese es el valor de Q sub S. Tenemos esta partecita. Hemos encontrado que Q sub S vale 1,596 por 10 a la menos 5. Esta carga que puede almacenar este condensador, que representa a quienes, a estos otros dos condensadores que están en serie, de esta asociación que está en verdecito, color verde, de esta asociación que está en color verde, lo que hemos calculado ahora es esa carga Q sub S que vale 1,596 por 10 a la menos 5 coulomb. Esta asociación es en serie. Por lo tanto, la primera característica en cuanto a asociar condensadores cuando se trata de que estén en serie, me dice que la carga total, bueno, la primera característica de asociación en serie me dice que la carga total es igual a Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q sub 3. En este caso, esta asociación es simplemente de dos condensadores, la formulita que llegaría hasta ahí. Pero me dice que esta carga total de esta asociación en serie es igual para ambos casos, vale decir que este valor de Q sub S va a ser el mismo valor que para Q sub 1, que vale 1,596 por 10 a la menos 5 coulomb, y el valor de Q sub 2 va a ser el mismo, 1,596 por 10 elevado a la menos 5 coulomb. La definición me dice eso. Cuando yo tengo asociación en serie, las cargas son iguales. Si yo conozco, para este caso del condensador, conozco el valor de C sub 2 en un dato, conozco la carga Q sub 2, podría calcular de manera fácil el valor de B sub 2. Voy a hacerlo aquí abajito para no borrar lo demás. La misma fórmula la voy a escribir aquí y me dice, voy a hacerlo en esta partecita aunque parezca desordenado, ¿ya? C sub 2 igual a Q sub 2 sobre B sub 2. De aquí despejo B sub 2, que va a ser igual aquí a Q sub 2 sobre el valor de C sub 2. Si le reemplazo valores, ¿cuánto vale Q sub 2? A Q sub 2 es el mismo de los series y vale 1,596 por 10 elevado a la menos 5 coulomb. Y B sub 2, ¿cuánto vale? Perdón. Y C sub 2, ¿cuánto vale el valor de C sub 2? Vale 2 microfaradios.
Y nosotros dijimos que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Se simplifica y me va a quedar en el denominador faradio. Si hago esas operaciones, voy a obtener un valor de 7,99. Si utilizo varios decimales, voy a obtener un valor de 7,99 versus 2 igual a 7,99 voltios. Es la segunda incógnita que me pide este ejercicio. Este valor, algo adicional, este valor seguramente si utilizo todos los decimales estará redondeándose más o menos a 8 voltios. Lo que quiero mostrar para seguir practicando el criterio o la propiedad que nos dice cuando tenemos un circuito que tenga en paralelo los potenciales son iguales, vale decir este potencial de 12 es 12 para aquí y 12 para este conjunto. Dentro de este conjunto me dicen que este potencial versus 2 vale redondeado a 8, y si yo sé que de todo el conjunto del potencial, ¿cuánto dijimos que es? El potencial de este que representa los series es 12. Y la segunda característica para cuando están en serie me dice que el potencial total es igual a la suma de los potenciales de los condensadores que intervienen en esa sucesión. Vale decir que si yo sumo estos dos potenciales tengo que llegar a 2. Si esto vale 8, puedo concluir o deducir que el potencial versus 1 va a tener un valor de 4 voltios. Cuando yo tengo una razón total de 12 voltios. Concepto o criterio para tomar en cuenta cuando tengo esa ejercicio. Bien, esa es la resolución para este ejercicio número 2. Si ustedes se fijan, el enunciado nos pide la capacidad total o del circuito equivalente. Nos dice además graficar el circuito equivalente, que viene siendo este que tenemos aquí. Este gráfico donde hay un solo condensador, el potencial, eso representa el circuito equivalente. Y además nos pide calcular el potencial que llega al condensador 2, es a este que está aquí, cuál es su potencial, y el gráfico es este de aquí. Si el ejercicio tuviese solamente estos dos condensadores y no hubiera este de aquí, sería simplemente, por más que hubiera esta ramificación, pero al no haber un condensador, sería serie, ¿no es cierto? Porque sobre este conductor, voy a resaltar el cursor, sobre este conductor, borne positivo, sale, viene una parte, reparte para acá, y otra parte se viene por este lado, y tengo dos condensadores, Q1 y Q2, sería simplemente serie de todo el sistema, ¿ya? Pero con la presencia de este tercer condensador, perdón, voy a volverlo, se me movió esto. Se me movió esto con la presencia, decía, de este tercer condensador, y a esto se hace un sistema mixto, donde una parte es serie y después de resolver esa serie, con el resto se va a hacer paralelo. No sé si se entendió la resolución, lo que nos va mostrando paso a paso en lo que fue la resolución. Si es que hay dudas con este ejercicio, por favor me comentan. Básicamente, esta es la forma como trabajamos con los circuitos de condensadores. Obviamente pueden aparecer más a más condensadores, un C4, condensador 5, condensador 6, condensador 7. Lo que va a variar simplemente van a ser los circuitos, ir operando lo que esté más alejado de la fuente de energía, y así vamos haciendo operaciones. Asociamos primero serie, después paralelo, o puede ser que se asocie primero paralelo. Va a estar en función al tipo de circuito que tengamos. Con la resolución de este ejercicio se comprende, no se comprende, se entiende alguna parte que haya dudas, si gustan la manifiestan, podemos absorber las dudas. Después, por favor, vamos copiando lo que hemos visto en la resolución. Yo le voy a dejar la pantallita hasta unos 5 minutos más,
para que lo copien de modo bien ordenado. Y por hoy voy a pedirles por favor que quedemos ahí. La siguiente clase vamos a continuar con la parte práctica en lo que es la resolución de circuitos de condensadores. Si es que hay duda, yo quedo atento, voy a estar unos 5 minutitos más. Si alguien terminó de copiar y gusta retirarse de la reunión, lo puede hacer, no hay ningún problema. Vamos a quedar por hoy hasta ahí. Ingeniero, el tema del práctico. Del práctico, perdón, no lo he terminado de elaborar. Se los voy a pasar en el transcurso de estos días, por favor. Tras que lo termine, yo se los voy a Muy pasar. bien, ingeniero. Muy bien. Para mandárselo es la misma cuestión que nos explicó, ¿no? Foto, escaneado, PDF, convertido a PDF y a su correo, ¿no? Sí, correcto, así va a ser, así va a ser. Muy bien, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se llama este tema que vimos hoy Viva día? Bolivia. Bien, bien, excelente. ¿Cómo se llama el tema que vimos hoy día, ingeniero? El subtítulo que estamos viendo hoy lleva el título de condensadores o capacitores. Bien, bien. Yo la voy a dejar esta pantallita unos 5 minutos más para que... Ingeniero, Sí, lo escuchamos. ya copié todo, pero no entendí el último razonamiento de la asociación en paralelo en la segunda característica de voltio total igual a voltio 1 igual a voltio 2. No entendí el razonamiento, fallar a la respuesta. Ya en la última parte me dice, a ver, ¿dónde estamos más o menos? Lo último. Aquí tenemos nosotros el potencial 2 igual a Q sub 2 dividido entre C sub 2. Fijémonos, este valor de C sub 2 lo conocemos, 2 microfarads. Después la carga Q sub 2, tenemos el siguiente valor, nos dice que Q sub 2 es igual a 1.59. ¿Cómo calculamos este Q sub 2? Si ustedes se fijan, creo que esta es la duda. Entre este condensador 1 y condensador 2, el condensador 1 tiene una capacidad para almacenar carga que es Q sub 1, perdón, la carga que almacena es la Q sub 1, que vale 1.59,6 por 10⁻⁵ coulomb. Cuando este condensador 1 y el condensador 2 están en serie, cuando están en serie, hay una característica que es la primera característica de la asociación de condensadores que nos dice cuando ellos estén en serie, la carga total de la asociación va a ser igual a la misma carga que tiene el condensador 1 y la misma carga que puede almacenar el condensador 2. Y la formulita está expresada de forma genérica con un ejemplo de un condensador 3. En este caso tenemos condensador 1 igual a condensador 2, perdón, la carga de los condensador 1 igual a la carga del condensador 2, y eso es igual a la carga total. Vale decir que la carga que almacena este condensador por estar en serie es la misma que la carga que almacena este condensador de aquí. Y a su vez, esta carga la calculamos en un paso anterior, que es cuando los asociamos en serie, pero cuando los asociamos en paralelo a estos dos. Tenemos condensador 3 con el que representa a esta asociación previa, ahí sí hay una asociación en paralelo. Y lo que ocupo para calcular el potencial 2 es justamente esta carga Q sub 2. Ese razonamiento es justamente el que vamos a tener que ir puliendo y asimilándolo. De todos modos, si confunde en algo este ejercicio, revísenlo si tienen tiempito después. Y la próxima clase, que es netamente práctica, vamos a ver varios ejercicios más donde se va realizando ese criterio, ese razonamiento. Se lo realiza no una vez, sino 1, 2, 3, 4, 5 veces en un mismo ejercicio. Yo sé que al final se va a terminar entendiendo ese razonamiento. No sé si la duda iba por ahí o alguna parte específica que usted me puede indicar para que se le termine de aclarar la situación. No, todo entendido, ingeniero. Gracias. Está bueno, excelente. Bien, jóvenes, nos estamos viendo entonces, por favor, la siguiente clase. Yo de todos modos, esta pantalla la dejo unos instantes más para que terminen de copiar quienes no hayan copiado todavía.